Bien. La verdad es que no tenía muy claro cómo hablar en 10 minutos, cosas que yo generalmente desarrollo en varias clases. Es realmente un desafío temible que nos impone Diego y sus secuaces. Pero es algo que vamos a tratar de abordar. Yo al menos voy a intentar hablar de estética a partir de un ejemplo muy concreto. Antes de decir qué es la estética o cómo ha funcionado históricamente la estética, cómo se ha fundado, pensé que podía ser más fácil, ¿puedo tomar un poco de agua? Sería más fácil hablar a partir de un caso concreto, un objeto de estudio de muchos que se va a cruzar, además, naturalmente, con la presentación del profesor Rosa, que me pareció muy interesante por lo demás. Esta ilustración, un poco infantil, que ustedes ven ahí, es una de las ilustraciones de una novela publicada en el año 77 del siglo XIX, 1877, justo antes de la Guerra del Pacífico. Una novela de Ramón Pacheco, novela prácticamente olvidada por la historia de la literatura del siglo XX y quizás con razón, no es una novela que podríamos considerar una obra maestra de la literatura del siglo XIX, pero es no obstante una novela muy interesante, muy importante, tiene más de 2000 páginas, 2 volúmenes de escritura y es la saga de otra novela escrita el año 73, 1873, que se llama El puñal y la sotana. Son verdaderos culebrones de época, sería algo así como una historia de 007, son historias de aventuras, intrigas pasionales, policiales, políticas también, que habla de todos los estamentos sociales. Ocurre en una aldea sencilla, que es la aldea de la ciudad de Santiago, de la segunda mitad del siglo XIX. Podemos ver esa aldea descrita en las calles, en los lugares donde ocurren los crímenes, en los secuestros. Acá es una parte bastante truculenta, en donde un sicario que está encerrado en el calabozo con sus jefes, por así decir, muerto de hambre, el tiburón devora, porque era un sicario caníbal, devora a uno de sus jefes, una especie de castigo bastante siniestro. Ustedes ven además que un dibujo sin perspectiva, los barrotes del calabozo. Hay una serie de elementos iconográficos también que son muy interesantes en esa pequeña imagen tan simple. Pero lo que por lo menos nos ha interesado a nosotros mucho en esa novela es que a pesar de que la intriga por sí sola podría funcionar como una especie de teleserie, de culebrón, como decía yo, hay un elemento mágico, mítico, un poco más complicado, y es que durante esta novela y El puñal y la sotana, la intriga que generalmente involucra a la orden de los jesuitas en ese momento, que en realidad es una figura clásica del romanticismo, las novelas de complot, lo tenemos en Tieck, en Schiller, en Jean-Paul, a finales del siglo XVIII en Alemania, las novelas donde hay cofradías secretas, en donde hay pugnas entre, por así decir, los santos sacerdotes y rosacruces, illuminati, masones, jesuitas, particularmente dentro de las órdenes católicas. De aquí tenemos esa misma figura, los jesuitas que administran políticamente la ciudad de Santiago y, por así decir, Chile entero, su economía, sus relaciones sociales a través de intrigas sembradas desde un subterráneo, que ni siquiera es un subterráneo, es una ciudadela, es una ciudad más grande que Santiago, una red, una trama enorme de túneles que está debajo de la ciudad, donde están escondidas las riquezas que los jesuitas habrían dejado en el momento de su expulsión en 1767. Vale decir, es una novela que nos permite cruzar, por ejemplo, entender las pugnas anticlericales que hay en la historia de Chile de la segunda mitad del siglo XIX. Nos permite releer las citas literarias del romanticismo chileno popular, del romanticismo alemán, a las novelas hay una novela, por ejemplo, de Heinrich von Kleist de 1811 que se llama Terremoto en Chile, para que ustedes vean, que está ambientada en el Santiago de 1647 durante el gran terremoto de mayo del 47, del siglo XVII, que marcó a fuego el imaginario de Santiago. Pero yo puedo leer también ese vínculo con el complot y con el subterráneo, puedo remontarme también a otras fuentes
locales y europeas. Por una parte, a la figura del espacio nefasto, por ejemplo, en el universo mapuche, en la cosmovisión mapuche, las capas de cielo y las capas de subterráneo, que son lugares nefastos, por ejemplo, en la cosmología popular mestiza, santiaguina y chilena. Por otra parte, también podemos remitirnos a la figura nefasta en la tradición hispanoamericana de la cueva de Salamanca, la cueva de San Cipriano, nuevamente la pugna entre una iglesia que practica una magia blanca, que ustedes no lo creen, en la colonia es muy común que la iglesia está autorizada a practicar una magia blanca que lucha contra una suerte de magia negra, contra el ojeo, contra la invasión de los cuerpos, en fin. Y hay una tradición en España, la vieja cueva de Salamanca, de donde también viene la idea de la cueva de los brujos en Chiloé. De hecho, en Argentina todavía las cuevas de brujos se llaman salamancas, las salamancas, qué sé yo. En el sur de Chile también, en Chiloé, a veces también se habla de Salamanca. Pero también ese mito, vamos a decir, ese mito del subterráneo, el mito de la ciudad subterránea, el mito de lo nefasto, es un mito que remite a una contracara, un mito fasto, un mito de inversión vertical, diríamos, un mito de un Santiago no subterráneo, sino un Santiago aéreo. Y aquí nos remitimos, esta es una fotografía que yo encuentro extraordinaria, preciosa por lo demás, es una foto que encarga Vicuña Maquena para el álbum de el fin de la obra del Cerro Santa Lucía. Es una foto que está tomada desde el campanario del Hospital San Juan de la capilla del Hospital San Juan de Dios, donde estaría ahora Santa Rosa en la Alameda, está el convento de las Claras. Faltan todavía 20 años para que Santiago, esto ya sea otra ciudad, sería una ciudad ya neoclásica. Aparece la Biblioteca Nacional 30 años después, que estaría ahí pasadito esa torre. Y al golpe de vista, si yo no les digo a ustedes que eso es Santiago, al golpe de vista, como ustedes ven esas ojivas, que sé yo, en el Cerro Santa Lucía, podrían pensar, no sé, en los castillos de Ludwig de Baviera, de pronto, o en esos castillos del sur de Alemania. En fin, hay realmente una imagen de Bella Durmiente asociada al Cerro Santa Lucía, que es la intervención, una de las más notables que hace Vicuña Maquena, y que me interesan a mí porque plantea un problema de imaginario, ¿vale? Es decir, más allá de lo que la ciudad es efectivamente en el plano, en su superficie, en términos arquitectónicos, urbanísticos, hay también una propuesta de imaginario, algo que la ciudad desea hacer. Lo que nosotros llamamos los mitos de excentramiento. Santiago es una ciudad que míticamente está siempre excentrándose, rehuyendo un centro, ocultando un centro, y ese escape del centro puede ser horizontal, ¿no? Como ese desplazamiento, por ejemplo, de la oligarquía de Santiago, como un reloj, sur, digamos, poniente, sur y luego hacia el oriente, pero también es un excentramiento vertical hacia lo fasto y hacia lo nefasto. Vale decir, Santiago es una aldea en la superficie, pero es una ciudad fabulosa como una ciudad nefasta en el subterráneo, y es una ciudad fabulosa como ciudad fasta en el aire. Es una ciudad que va a inventar Vicuña Maquena y cuya fundación tiene que desplazarse hacia el pasado para que sea auténticamente mítica. Vicuña Maquena no se contenta con la fundación histórica de Santiago. La fundación tiene que estar en un pasado medieval difuso, anterior a los españoles, porque esa es una fundación colonial. Necesitamos una fundación que nos dé una vértebra, por decir, una identidad como ciudad única, y esa vértebra la va a buscar Vicuña Maquena en un pasado, una fantasmagoría, decimos nosotros, medievalista, arreglando dos baterías de la Reconquista, la batería Marcó y la batería Hidalgo, para transformarlo en dos castillos que van a empezar a desaparecer muy poco tiempo después. Esas almenas después se van derrumbando. Ahora queda solamente la base de eso que eran ahora el castillo Hidalgo y el castillo González. ¿Por qué yo traje este ejemplo? Lo traje simplemente para mostrar que la estética contemporánea es una disciplina filosófica, pero es una disciplina filosófica que parte de una tesis de una filosofía particular. La filosofía no es la filosofía del concepto, la filosofía que reduce todo cuanto hay en el mundo a un principio de identidad, es una idea también de los alemanes del siglo XVIII, de Hamann particularmente y de Baumgarten.
Hay una contrafilosofía, o lo que llaman una filosofía suprema, que es una filosofía que renuncia al concepto para hacer una filosofía del caso a caso y de lo particular en la forma y en la apariencia. De modo que esa filosofía de lo particular y de la apariencia pasa enteramente, estoy simplificando groseramente, al siglo XX, en figuras como la de Walter Benjamin, por ejemplo, como una filosofía del fragmento, una filosofía de un pequeño fragmento de apariencia, de forma, en donde se cruza el arte, se cruza un pedazo de ciudad, una calle, la forma de vestir, la forma de hablar, para reconstruir una tesis de totalidad. Y en ese sentido es una filosofía porque implica reconstruir, podríamos decir, el mito de Santiago, el mito en un sentido estrictamente original, el mito como la narración, como la trama de la sociedad. Una trama que la sociedad no explicita, que no hace explícita ni en los tratados de historia, ni en la estadística, sino una trama compleja, difusa, que a veces la sociedad ni siquiera sabe cómo es y que hay que desentrañar en sus distintos planos, haciendo una lectura de las apariencias para generar una hermenéutica, por así, del sentido incluso de la historia de Chile. Bien, eso sería. Muchas gracias.